Ok, comenzamos entonces con el estudio de el Brit Hadashah correspondiente a la Parashá Vaikra, que se encuentra en Mateo capítulo 5, del versículo 23 al 30. Ahí le voy a pedir a Juan Pablo que pueda leer la lectura y comenzamos con nuestro estudio. Okay. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven a presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y él sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró contra ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasionar de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea echado al infierno. Amén. Amén. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, como ustedes pueden ver, hay dos temas que dentro del contexto sí pueden estar relacionados, o sea, dentro de la raíz sí pueden estar relacionados, pero tienen un contexto completamente distinto. Hay como 4 puntos que se pueden analizar. Primero, que es la ofrenda, una ofrenda aceptada, la reconciliación con el hermano y por último lo que es el adulterio. En estudios anteriores ya hemos hablado respecto a lo que es la ofrenda y que está relacionado directamente también, bueno, con el tema de la parashá de esta semana, con los korbanot, etc. Pero nos vamos a centrar en el último punto en particular. Como les decía en el estudio de ayer, que hoy vamos a ver un poco más, en un poco más de profundidad lo que es el adulterio respecto a lo que es el pueblo hebreo. Lo que está relacionado también con el aspecto de la poligamia y todos esos aspectos que pueden generar un poco de confusión al momento en que nosotros estamos viviendo en una sociedad occidental. Tenemos que entenderlo como es en una sociedad oriental, todos estos puntos en particular, para que vayamos viendo netamente lo que está ocurriendo en la historia bíblica. La verdad es que tenemos que hacer una diferencia, no es lo mismo adulterio que poligamia, ¿ya? Por el hecho de que tiene sus cercos, tiene sus límites. Pero ahí nosotros vamos a ir definiendo algunos puntos en particular que son sumamente interesantes para este tema. Tenemos que partir primero cómo es la visión judía de la sexualidad, porque todo está relacionado directamente con eso. Los sabios, a través netamente de los tratados, a través del Talmud, a través de la Mishnah, nos van dando a conocer las luces respecto a cómo es la visión judía netamente de la sexualidad. Y es ahí en donde ellos coinciden con algo, de que netamente, en general, toda la conducta del hombre claramente nos debe llevar a nosotros a parecernos a Dios. Por el hecho de que hemos sido creados a su imagen y también a su semejanza, por lo tanto, tienen que estar intrínsecas en nuestra vida cada una de esas características. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos en una de las parashá anteriores los 13 atributos de Hashem? ¿Para qué están esos 13 atributos establecidos en la palabra? ¿Es para que nosotros solamente los sepamos y los podamos enseñar a otros? No, para que nosotros los podamos internalizar en nuestra vida. Por ejemplo, acá pongo uno de aquellos. Así como Él es compasivo, justo y generoso, bueno, ahí es 3.
nosotros también debemos ser compasivos, justos y generosos, etc. Es para que nosotros podamos ser imitadores de aquello. Rab Shaul lo explicó muy bien a los discípulos o a quienes estaban a su alrededor, más bien dicho, cuando él dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador del Mashiach. Ahí está el concepto mismo de lo que es la imitación. Por lo tanto, lo que decíamos hace unas semanas atrás, creo sin duda alguna de que al momento en que Rab Shaul hablaba, al momento en que Rab Shaul actuaba de una forma en particular, pienso que graficaba directamente a Mashiach Yeshua. Eran las palabras de Yeshua, eran las acciones de Yeshua, etc. Entonces, al momento en que hablamos de esta imitación en particular, es algo que claramente la Torá nos está proponiendo para que nosotros, sin lugar a dudas, nos podamos alcanzar su máximo grado, como dice el texto aquí, como marido y mujer, se convierten en creadores de una nueva vida. Por esa razón, también hay un punto que también está escrito en uno de los libros del Rabino Shapira, cuando habla respecto a los creadores. Y es ahí en donde claramente nosotros podemos ver una de las características de Hashem en la vida del hombre, de la mujer, cuando pueden procrear. No sé si ustedes recuerdan la situación misma de Abraham y Sara, al momento en que eran Abraham y Sarai, ellos no podían concebir hijos, no tenían la posibilidad de hacerlo. Entonces llegó una promesa de parte de Hashem de que a contar del tiempo en que fue dada la promesa, ella iba a dar a luz. Lo que provoca todo aquello es lo siguiente, de que en ese mismo instante también los nombres de ellos son cambiados por Sarai y Sara y posteriormente Abraham por Abraham. O sea, poniendo particularmente una esencia de Hashem, la esencia creadora en el nombre de cada uno de ellos, por el hecho de que es constituido en sus nombres lo que podríamos ver como la letra Hei. Y esta es una de las 5 letras claramente importantes que grafican el nombre de Hashem, lo que nosotros conocemos como el Yud-Hei Vav-Hei, pero aparte de eso también está lo que es la Aleph, que también representa a Hashem. Por lo tanto, es ahí en donde está claramente la esencia creadora y por esa razón en particular ellos pueden procrear, pueden tener una descendencia que parte de Ismael. Bueno, no entre ellos dos, sino que parte en Isaac. Ismael, a pesar de que es hijo de Abraham, pero claramente no era el hijo de la promesa, sino que es Isaac. En este punto en particular, podemos entender entonces de que la procreación claramente es un acto que más nos permite parecernos a Hashem, que es el creador. Por esa razón en particular se habla de que el hombre que no es casado, en cierta manera, es incompleto, o sea, alcanza su plenitud, alcanza eso completo al momento en que tiene a su esposa. Entonces, cuando para el concepto hebreo, todo lo que está relacionado con la sexualidad tiene una connotación muy espiritual. Lamentablemente, hay muchas naciones, muchos pueblos que están alrededor de Israel, de que ve la sexualidad como algo muy carnal. Y muchas personas pueden tomar esa postura de verlo algo como una satisfacción carnal, como una pasión carnal, más que un aspecto espiritual que efectivamente genera una plenitud en la vida tanto del hombre como de la mujer. Por eso nosotros podemos ver, y como también nos explica nuestro sabio, de que todo acto sexual va a generar una plenitud física, pero así también una plenitud emocional en la vida de las personas. Es ahí en donde nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, la primera vez que se describe la sexualidad. Y dice lo siguiente, y el hombre se apegará a su mujer. Esto es un eufemismo para describir la relación sexual y serán una sola carne.
Cuando tú leas en la palabra, en la Tanaj, que se unió digamos, un hombre con una mujer, esa unidad, claramente está relacionado directamente con ese acto sexual. Por eso se hacen una sola carne. Y eso es sumamente interesante. Es ahí en donde se hacen uno. Por esa razón se habla netamente de que obviamente la sexualidad claramente es algo que está relacionado con un aspecto espiritual, pero tiene sus cercos, tiene sus límites y tiene que ser llevada a cabo dentro del cerco directamente de la unión matrimonial. De este punto en particular, de lo que nos está hablando también el libro de Génesis, capítulo 2, del el versículo 24 en particular, aquí nosotros vemos cómo es visto tanto el hombre como la mujer en el judaísmo. Y es aquí como se habla respecto a lo que es el término, el pelaj gufá, que es como la mitad de un ser humano. O sea, lo que podemos entender de que un individuo alcanza su totalidad solo cuando se casa. Y es en ese acto sexual donde está esta plenitud, llega a su máxima expresión. Por lo tanto, es aquí en donde nosotros podemos ver, basado en los escritos también de nuestros sabios. Aquí tenemos dos testigos. Recuerden de que para un punto en particular se necesitan dos testigos. Aquí ya los tenemos. Uno, tenemos un versículo en la Torá y así también tenemos los dichos también de los sabios, que pueden constatar claramente lo que se está hablando en este punto en particular. Dicho esto, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Tan importante y poderosa es la sexualidad que debe ser regulada, ya que se puede corromper. Cuando leímos la Parashá Noaj, quiero recordar lo que leímos en la Parashá Noaj, que la violencia y el abuso sexual generalizado fueron los primeros síntomas de la degradación moral de la generación del diluvio, donde el sexo había dejado de ser un acto que acercara a lo divino, ya no tenía que ver con el amor o lo sagrado, sino exclusivamente con la búsqueda sin escrúpulos de satisfacer un instinto hormonal como los animales. Ese es el problema. Al momento en que este acto deja de ser algo espiritual, algo que acerca a la persona de Elohim, es netamente cuando es visto como algo animal. ¿Recuerdan ustedes que el día de ayer estuvimos viendo aquello de que la persona netamente al momento en que transgrede está bajando de un nivel intelectual a un nivel animal? Lo que hablábamos el día de ayer está relacionado directamente con que la persona transgrede al momento en que deja de lado lo que es el intelecto. Recordábamos las palabras de Rab Shaul cuando llegó a decir a quienes estaban a su alrededor de que habían dos leyes en su cuerpo. Una, las leyes del pecado que estaban en sus miembros, y la ley de la Torá o la instrucción que estaba en su mente, en su cabeza. Por lo tanto, eso es lo que tiene que generar algo bien importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que está generando mayor influencia? ¿Son los aspectos de la Torá o netamente son los aspectos pasionales que puedan haber en la vida del hombre o de la mujer? Cada uno sabe la respuesta. Y es ahí en donde debe cada uno profundizar más en esos puntos para ver cuál es la situación actual de la persona para que pueda tomar medidas y esa situación actual pueda generar transformación y cambios para que pueda elevarse espiritualmente cada una de estas personas. Dicho todo esto, nosotros recordemos lo que ocurrió en esta generación de Noah y por eso la palabra también nos habla de que los últimos tiempos serán muy similares los tiempos de Noah como así también los tiempos de Lot, en donde esto tan sagrado, esto que acercaba y elevaba a la persona a Hashem, se corrompió, porque en los tiempos de Lot vemos de que la palabra y el Midrash mismo nos dice de que los hombres y las mujeres pensaban todo el día en el mal. No había un momento en que ellos pudieran pensar correctamente, pensar en lo sano, pensar en lo que Hashem había establecido, sino que estaban posicionados netamente su mente en hacer el mal, en la transgresión y en el pecado. Por lo tanto, es ahí en donde nosotros podemos ver directamente también el ejemplo de Pinjas, que con el celo de Hashem efectivamente llevó a cabo un acto que generó la muerte
de uno de los príncipes de Israel, y así también con una mujer que está relacionada directamente con los enemigos que estaban en un acto sexual. Por esa razón, el celo de Pinjas generó de que a través de él se perpetuara claramente todo lo que es el sacerdocio en el templo. ¿Por qué? Porque obviamente era descendiente también de Aarón. Entonces, es ahí en donde vamos viendo un aspecto que es sumamente interesante para la vida del hombre y también para la vida de la mujer. Y es el hecho de que cada uno de nosotros tenemos que tomar lo que la Torá nos está diciendo para que así nosotros podamos actuar de una y mejor manera al momento en que nos enfrentamos, digamos, a situaciones y sobre todo los casados también que se presenten ante una situación así. Recuerden cuál es la finalidad misma en lo que está relacionado con la Torá, en lo que está relacionado con nuestro pueblo hebreo, con lo que está relacionado con el judaísmo. No tergiversar aquello. Más adelante, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Ya vemos las palabras de Mashiach Yeshua. Y Yeshua mismo también profundizó y también confirmó en este sentido los mandamientos de la Torá en el pacto renovado, es decir, sus enseñanzas y las de los apóstoles con respecto a la vida moral y el éxito de caminar no eran buenas nuevas ideas, sino más bien eran citas y aplicaciones de la Tanakh o de la Torá. Hay un versículo que dice netamente lo siguiente, de que Yeshua les está diciendo, bueno, ustedes han oído de que no pueden adulterar, pero más les digo ahora de que al momento en que tú estás pensando o viendo con ojos distintos o adulterando o netamente viendo con maldad a otra mujer, claramente tú ya adulteraste en tu corazón, o sea, está poniendo un énfasis mayor, está poniendo una mayor demanda respecto a lo dicho en la Torá. Por esa razón no se explica cómo muchos pueden decir de que Yeshua abolió la Torá en ningún momento, sino que él le puso un énfasis mayor a lo escrito por mano de Moshe. En este punto en particular, creo que es bien interesante todo aquello. Yeshua está llevando a cabo o está llevando al hombre y a la mujer a una elevación mucho mayor, en el sentido de que muchos pueden decir, ya, efectivamente no, pero efectivamente la persona no está llevándolo como un acto como real, esa situación de adulterio. Pero Yeshua también lo está diciendo, pero si en tu mente está prácticamente el pecado también sigue siendo como tal. Por lo tanto, eso nos quiere decir de que el Eterno, a través de Mashiach, con esa explicación, nos está llevando a un nivel de elevación mucho mayor. Recuerda lo siguiente, si no existe en tu mente, no existe en tu realidad. Por lo tanto, todos los pecados, primero que todo, se gestan en la mente. Si se llegó a efectuar algún tipo de pecado, es porque primero nació en la mente. Por esa razón debemos cuidar mucho más nuestra mente, los pensamientos, lo que hablábamos el día de ayer. La transgresión está relacionada directamente con dejar de lado lo intelectual. Por eso, al momento en que nosotros vamos estudiando la Torah, internalizándola en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que estamos haciendo es el hecho de que estamos adquiriendo esa información para generar una transformación real en la vida. Y así también podamos explicarlo a los demás en la vida para que también puedan ser beneficiados y bendecidos. El matrimonio fue instituido por el Eterno en el huerto del Edén como una unión monógama, física y espiritual entre un hombre y una mujer. Eso posteriormente lo pueden ver en Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 24, en donde la disolución no estaba en los planes. Pero no pasó mucho tiempo para que la unión monógama se corrompiera y apareció la poligamia y se volvió una costumbre social aceptada. Pueden ver en Génesis 16 del 1 al 2 y también en Deuteronomio 21, 15. Bueno, sin embargo, la ley era y todavía es la monogamia. Yeshua les dijo, Moshe permitió el divorcio solo cuando una concesión
ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Todo ese texto ustedes lo pueden confirmar nuevamente con dos testigos, Marcos capítulo 10:5 y Mateo 19:8. Yo no sé si ustedes están escuchando bien aquí, si se escucha bien o se cortó la comunicación. ¿Todo bien por acá? Todo bien acá. Todo bien por ahí. Ah, Sí. ya, perfecto. Entonces a Daniela se le cortó. Ahí lo Por voy acá a... todo bien. De hecho, está Perfecto, ya. desconectada. Mm. Sí, ahora la volví a conectar. Justo me había llegado un mensaje respecto a eso. Gracias, chiquillo. Sigo adelante. Quiero profundizar un poquitito en este punto, porque ustedes, espero que se hayan hecho la pregunta, de verdad lo digo, o no similar, ahí sí, no similar, pero a lo mejor de un poquitito relacionada. Decir, bueno, si entonces el diseño directamente es uno, el diseño es la monogamia. ¿Por qué razón los reyes tuvieron tantas mujeres? ¿Por qué razón los patriarcas tuvieron más de una mujer entonces? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? ¿Qué es lo que opina el judaísmo? ¿Qué es lo que opinan los sabios respecto a eso? Hay algunos comentarios que dicen de que la Torá sujeta prácticamente este acto. La sujeta bajo ciertas reglas. Por ejemplo, si un hombre toma una segunda esposa, este hecho no debe afectar la situación económica de la primera. Respecto al rey, la Torá no le limita el número de esposas, pero aconseja que no sean muchas. Y es ahí en donde podemos ver que la definición de muchas puede ser algo sumamente subjetivo, porque lo que es mucho para uno es poco para otro. Entonces, en cierta manera, ese punto quedaba como el criterio de cada rey. Quizás Salomón no consideraba que 700 mujeres y 300 concubinas era mucho, a lo mejor pensó que era lo correcto, pensó que era poco, no lo sé. Por eso les digo que era un poco subjetivo eso. Si uno lee el Talmud, no se sorprendan que diga de que se puede tener varias esposas, pero limita el número a las legítimas a 4, lo que pasó con uno de los patriarcas, y cada uno de los cuales el esposo debe proporcionar un domicilio por separado. Obviamente en la actualidad no es un acto común, ya que entra en conflicto directamente con las leyes civiles de cada uno de los países. Pero específicamente, así, literalmente, nosotros no la vemos directamente como una prohibición en lo que es la Torá. Ojo, acá yo estoy dando antecedentes de lo que están en los escritos rabínicos. Esto no quiere decir que ustedes lo hagan, ¿ok? Así que no, los que están en la sala y los que están escuchando por distintos canales esta predicación, ¿ok? Hago ese paréntesis, porque hay algunos que van a encontrar su justificación para esto. Así que no, no y no. Entonces, ustedes se van a encontrar con una noticia de que hace unos años atrás, como hace una década atrás, comenzó un movimiento que es el hogar judío completo, que prácticamente está como promoviendo de que este acto vuelva. Imagínense. Porque muchos pueden decir, pero es que nosotros nos basamos en el Antiguo Testamento. Entonces, bajo esa ley nosotros nos vamos a regir. Por lo tanto, si no lo está prohibiendo, entonces lo vamos a hacer. ¿Ok? Así que con cuidado ahí con estar tergiversando algunas cosas en particular respecto a esto. Entonces, hay otro comentario que de verdad es preferible que nosotros los vayamos viendo entre nosotros, ¿ya? No por fuera y que puede generar, oh, mira esta puerta que se abrió. No. Miren, la poligamia, dice Sofer, resolvería el grave problema de soltería que enfrentan muchas mujeres de grupos ultra ortodoxos que padecen por la escasez de posibles maridos
y como ventaja de la poligamia cita los casos en el que el hombre ame a una mujer que es estéril o que esté casado con una que tenga directamente una menstruación muy larga y que no le permita tener intimidad con ella. O sea, están sacando muchos puntos como para poder profundizar este punto en particular. ¿Ya? O sea, es mejor tener toda esa información para poder estar preparado con una respuesta. Entonces, es aquí en donde vamos viendo distintos ejemplos respecto a aquello. ¿Por qué es interesante conocer esto? Por el hecho de que tienen que haber argumentos al momento en que uno tiene una postura en particular. Y si está la postura directamente de la Torá, claramente es ahí en donde nosotros también tenemos que entender las culturas que se viven en este punto. O sea, acá vamos a resolver la pregunta. Entonces, ¿por qué razón en nuestros patriarcas y en los reyes existía esa posibilidad de tener tantas mujeres? Ya lo vamos a ver. En cierta manera, tomen bien esta pregunta. ¿Por qué la poligamia fue permitida entonces en el judaísmo? O sea, pero hablando en esta época. Por eso pongo la salvedad aquí. Para entenderlo es necesario ubicarse en la época bíblica. No lo tomen con esta época actual, sino que con la época bíblica. Se vivía en un estado casi constante de guerra, en el que la mortandad masculina claramente era muy alta. La poligamia era el medio más efectivo para promover la reproducción de la población, siendo además una sociedad básicamente agraria. Los hombres requerían de descendencia masculina para ayudar en el trabajo del campo y defender sus propiedades. La mujer estéril y sin marido quedaba totalmente indefensa. En estas situaciones la poligamia era un camino de seguridad grupal e individual. O sea, pero siempre fíjense en lo que es directamente el contexto bíblico de esa situación, no actual. Por lo tanto, eso nos lleva a entender primero que todo de que tiene que ver esto con el adulterio, porque muchos dicen de que este es un acto de adulterio. No, acá hay un punto. Esto netamente nos ayuda a poder entender más cosas. ¿Por qué ocurría esto en esa época? Recuerden de que este acto por así llamándolo así técnicamente como la poligamia, estaba dentro de los cercos que se le permitía. O sea, el hombre no era que estuviera teniendo aquí, allá mujeres y no se hiciera cargo de ellas, sino que se estaba haciendo cargo de ellas. O sea, eran parte de sí. En donde tenemos una situación dentro de los hijos de Jacob que claramente está relacionado con un adulterio y no con la poligamia, por el hecho de las consecuencias que se vivieron. Hay un acto que es sumamente relevante. El de Rubén. Ya tenemos uno, el de Rubén, efectivamente. El de Tamar. Y el de Tamar, exactamente, esos dos. Muy, muy, muy bien. Y es aquí en donde vemos ese acto que, claro, ¿por qué razón? Porque ellos no las tomaron como esposas y porque también no correspondía. Pero al momento en que las toman para sí, efectivamente ese no es considerado como un acto pecaminoso. Por esa razón tiene cercos lo que es la sexualidad. Se puede hacer dentro de un cerco en particular y no fuera de ese cerco. O de lo contrario, ya la escoba. ¿Por qué razón? Porque espiritualmente, ¿sabe lo que ocurre? De que al momento en que se transgrede en este punto en particular, cuando habla directamente de lo que es el adulterio, hay una rotura espiritual entre el hombre y la mujer. Hay algo que se rompe, hay una separación espiritual. Y es por eso de que se tenía que llevar a cabo lo que es la techubá. ¿Se acuerdan el tema anterior del que nos habló Marisol? Los 2 puntos de la techubá. ¿Cuáles son los 2 puntos? Lo hablamos hace menos de media hora. Ah, no, más tiempo. No sabía que llevaba tanto tiempo. ¿Cuáles son? Él era el arrepentimiento y el retorno.
Ya, exactamente. Deshacer el daño causado por el pecado, que está relacionada con la techubá, tatá, y posteriormente el retorno real a Dios, que está relacionado con el nivel superior de techubá, que es el ilaaj. Es eso lo que se tiene que llevar a cabo. Por lo tanto, si nosotros vemos, si te preguntan por qué razón entonces había ese como concepto de poligamia en los reyes o también directamente los patriarcas que tuvieron más de una mujer, dentro de los puntos en particular que se puede considerar es aquello, es el preservar una descendencia. En eso está. Ahora no, porque la tierra está sobrepoblada, así que olvídalo. Vamos viendo, no sé por qué razón. Había un punto bien interesante acá, pero por alguna razón en particular no se quiere ver. Pero denme un segundo, porque ese punto es relevante. Vamos a ver. Ya, perfecto. A ver dónde estoy. Estoy acá, estoy acá. Muy bien. Ya, sigamos entonces. Por alguna razón no quiero abrir esa lámina. Quizás la información era muy pesada, ya, pero vamos, se las voy a decir fuera de pantalla y después voy a seguir, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice aquello? Necesito que me ayuden con una referencia que está relacionada con el libro de Levíticos, capítulo 20, del versículo 10 al 21. Ya, Cristian, tú me ayudas con ese, Levítico 20, del 10 al 21, y Selah, que me ayude con Mateo, capítulo 5, versículo 28. Con estos dos versículos vamos a responder una pregunta. Entonces, ¿qué es directamente el adulterio? ¿Ya? Era conflictiva Ajá, la PPT, ¿viste? la conflicto. Levítico 20, el día 21, ¿cierto? Y así es, así es. ¿Cela está por ahí o no? Sí, estoy acá. Ah, ya, ya. Perfecto. ¿Ya? Ya, cuando tú quieras. Uy, estoy sin lente, discúlpame. Ok. Pero anda a buscarlo porque son varios versículos. No, tranquilo. Ah, ya. Y si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados ambos con la muerte, tanto el adúltero como la adúltera. Y si un hombre yace con la mujer de su padre, descubriendo así la desnudez de su padre, ambos serán castigados con la muerte. Su sangre recaerá sobre ellos. Y si un hombre yace con su nuera, ambos serán castigados con la muerte. Por su perversión, su sangre recaerá sobre ellos. Y si un hombre yace con varón, como se acuesta con mujer, ambos serán castigados con la muerte por su abominación. Su sangre recaerá sobre ellos. Y si un hombre toma una mujer y a su madre, por su lascivia serán quemados al fuego él y ellas, ya que no deben haber lascivia entre vosotros. Y si un hombre se ayunta con un animal, será castigado con la muerte. También será matado el animal, y la mujer que se acerca a cualquier animal para ayuntarse con él será castigada con la muerte.
también será matado el animal. Su sangre recaerá sobre ellos. Y si un hombre toma a su hermana, ya sea hija de su padre o hija de su madre, y descubre su desnudez, y que ella vea la desnudez de él, ambos por haber incurrido en abominación serán extirpados a ojo de los hijos del pueblo. El que ha descubierto la desnudez de su hermana deberá cargar su pecado. Y si un hombre se acuesta con una mujer en su periodo de impureza y descubre su desnudez, permitiendo así que ella descubra la fuente de su sangre, ambos serán extirpados del seno del pueblo. Y no descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, ni la hermana de tu padre, porque eso es desnudar a consanguínea. Ambos cargarán su iniquidad. Y si un hombre se acuesta con su tía, descubriendo así la desnudez de su tío, ambos cargarán el pecado, morirán sin hijos. Amén. Gracias, Cristian. Ahí se dan cuenta de que hay varios aspectos que, bueno, también están en los ejemplos de Rubén y Judá, que nos daba tanto Daniela como José Tomás. Mire, fíjense en algo en particular. Todo lo que está relacionado con lo que es el adulterio tiene una, como dice Cristian, una asociación directamente con algo, con la codicia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de la codicia, que lo vimos profundamente hace varios Kabbalah Shabbat? ¿Cuál era una de las características principales de la codicia? La envidia. ¿Qué recuerdan? La envidia. Ya, ok, la envidia puede estar relacionada directamente, pero ¿cuál es la esencia misma de la codicia? Querer lo que tiene el otro. Ahí está. Pero más que querer lo que quiere el otro, porque mira, por ejemplo, Juan Pablo y yo queremos este celular. Lo queremos, pero no, este celular no le pertenece a nadie. Eso entonces no está relacionado con la codicia. Pero si este teléfono me pertenece a mí y Juan Pablo lo quiere, lo que va a generar ahí ya raíces de codicia. Y va a tratar por cielo, mar y tierra, aunque sea pagar un costo mayor de lo que costó para poder obtenerlo. Ahí ya estamos basados en raíces de codicia. Si ustedes se dan cuenta, los versículos que leyó Cristian, todas aquellas personas que dice de prohibiciones, todas ya tienen a un dueño. Todas. Y es ahí en donde podemos ver ese lineamiento directamente con la codicia. Ahora vamos al libro de Mateo, creo que te dije, Cela. Es el 28. El 28. Bueno. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Perfecto. Ese punto es súper relevante, porque quiero tomarme de un versículo que me sorprendió mucho. Bueno, son varios versículos. Y esa sigue estando en blanco. Y es ahí donde vamos a ver el punto en particular. Pero miren, yo les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer. Vamos viendo el trasfondo hebreo de este versículo. La palabra hebrea para mirar es ha-madot, y quiere decir fuera de control, un deseo ingobernable de una tendencia idolátrica. O sea, ya cuando la persona está mirando de una forma desenfrenada, de una forma enferma o lascívica, claramente en ese punto está relacionado directamente ese versículo. Por eso vemos que en la literatura rabínica se encuentran textos de todas las épocas expresando la impureza que se comete con los ojos o el pensamiento. Así podemos ver que en el concepto judaico el verso no hace referencia simplemente a mirar, sino a mirar, desear sin control. Por lo tanto, eso va mucho más profundo. No se trata solamente de decir, es como dice después el versículo, entonces como si tu ojo es ocasión de pecar, sácalo. No, vamos a ver lo que hay ahí.
porque el ojo claramente es el instrumento. Es como dice, hay un dicho, de que como el mal del hombre, el ojo, el de la mujer, la lengua. No. Ya, Amén, amén. Dicen por ahí, dicen por ahí. ya, Mari, Entonces, mira. Nada que entonces, ver, nada que ver. ay, ay, ay. Aquí nosotros estamos sacando algunas conclusiones, nada más que eso, nada más que eso. Entonces, es aquí donde nosotros vamos viendo este punto bien interesante que va generando el mayor énfasis que Yeshua mismo está dando a todo lo que está relacionado con este pecado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Lo que está relacionado con, digamos, con una transgresión, claramente lleva al hombre a un estado animal. ¿Qué es lo que un animal no puede controlar? Son dos cosas. Siempre va a decir que sí a dos cosas un animal. Sus instintos. Ya está relacionado con el instinto. Primero que todo, lo que es el instinto sexual y lo otro, la comida. Mm. ¿Cómo fue llevado a cabo la primera transgresión en la historia bíblica? La comida. Comida, con comida. el fruto. Exactamente. La manzana. Por esa razón en particular, nosotros vemos un alto grado de prohibiciones en la Torá en dos aspectos. Primero, en lo que es la comida. Por esa razón podemos ver, creo que está en Levíticos 11, lo que están todas las leyes del kashrut. Y se estableció una ley del kashrut de ver claramente todas las comidas, todo lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Y así también lo que estamos leyendo aquí en el libro de Levítico, lo que leyó Cristian respecto a lo que es el orden sexual que tiene que tener una persona. Por lo tanto, es ahí, la persona, miren, los sabios dicen lo siguiente: la persona que es capaz de dominar su instinto sexual y la persona que es capaz de dominar el instinto a la comida, puede dominar cualquier cosa en su vida. Domina el instinto sexual y domina el comer y puedes dominar cualquier cosa en tu vida. Eso es tremendo. Entonces, el otro punto del versículo: con propósito lujurioso de codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Según la RAE, hay dos puntos en la lujuria: vicio constante en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales. 2, exceso o demasía en algunas cosas relacionadas directamente con la codicia. O sea, está relacionado con el exceso, con el extremo de un deseo que está relacionado directamente con un deleite carnal. Entonces, en la palabra, en la Biblia, se usa generalmente en el sentido de la pasión carnal. Y también nosotros vemos en el Brit Hadashah, en las cartas de Pablo, que también se habla de este punto. Del hebreo, nefesú, expresa cualquier deseo o anhelo fuerte y su naturaleza buena o mala queda determinada por el contexto o mediante el adjetivo calificativo. La lujuria está relacionada especialmente con los ojos y la codicia, aun cuando los ciegos pueden, incluso nos dicen de que aún los ciegos también pueden experimentar lujuria, ya que como se expresa en Marcos, ahí, ¿quién me puede leer Marcos? Ya nuestra hermana Andrea. Marcos capítulo 7, el versículo 21 al 23, dice que esta nace en el corazón. Marcos 7, del 21 al 23. Ya, amén. Empezamos. 21 al 23. Dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, Sí. las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Así es, así es. Ahí está, nace el corazón. Ahí es donde se gesta. Ven lo siguiente, de que todo lo que se expresa posteriormente en lo físico, en lo que se ve, tiene una raíz, nace en lo que no se ve.
Y en este caso en particular, están haciendo en el corazón o en la mente de la persona. Sabemos que en el hebreo el corazón y la mente están unidos. Por lo tanto, es ahí en donde está esa relación. Lo que nos dice el libro de Job, oiga, esto es de verdad tremendo. Cuando yo profundicé netamente en estos versículos, yo dije, ay, ay, ay. ¿Qué es lo que nos dice Job, capítulo 31? Después nos saltamos al 7 y al 8, después al 9 y al 10, y después al 11. Dice lo siguiente. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Otra versión, ¿eh? Ustedes van a ver ahí doncella, etc. Si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado. Ay, 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 lo que dijo Job. El versículo 9 y 10. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, la que tiene dueño, codicia, por eso dice codicia ahí, entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Miren, el punto clave de todo esto. Recuerden lo siguiente, lo que nos dice la Torá, que son los jueces los que juzgan las acciones que se ven, pero las acciones que no se ven, ¿quién las juzga? Hashem mismo. Bajo este contexto, Yeshua sabía que la lujuria en el corazón podía traer una manifestación de adulterio u otras conductas sexuales dañinas y desenfrenadas. Lo que se nos está diciendo en este caso prácticamente es lo siguiente. Si Yeshua sabía de que eso, lo que se gesta en la mente y en el corazón, puede generar un problema enorme si es que se llega a realizar, entonces lo que se está diciendo, ni siquiera lo consideres en tu mente. Ni siquiera eso. Que ni siquiera esté en tu mente. Para que no corras el riesgo de que eso pueda estar en tu realidad. Entonces aquí nosotros vamos viendo el énfasis que Yeshua le está poniendo a la Torá para que cada día nosotros podamos estar mucho más elevados para Él. Aquí en el versículo que les comentaba anteriormente, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo fuera de ti. ¿A qué se refiere esto? Miren, la idea de sacarse el ojo o cortarse la mano es un método hebreo de enseñanza conocido como el Ka-Bajomer. Liviano y pesado, eso es lo que significa. Es decir, lo liviano se puede volver pesado. Lo que nació como liviano en tu mente puede volverse pesado en tu realidad. A eso se está refiriendo. Entonces, mientras tu pecado o desorden esté en el estado pequeño, lo que esté en la mente, deténgase antes de que usted mismo se destruya. Si está en tu mente, destrúyelo ahí, porque si tú no lo destruyes en tu mente, eso te va a destruir en la realidad. A eso se refiere sacarse el ojo, cortarse la mano. No quiere decir el literal, sácate el ojo, córtate la mano, eso no. Sino que mientras esté pequeño, sácalo, desarráyalo. Lo pequeño está en la mente, lo grande es cuando se hace realidad. Entonces, mientras tu pecado o desorden esté en el estado pequeño, deténgase antes que usted mismo se destruya. Si en el concepto hebreo mirar lujuriosamente hacía referencia a mirar sin control y desordenadamente, el concepto hebreo de sacarse el ojo y echarlo de nosotros hace referencia a entregarle a otro el control de nuestro ojo o mano. Por lo tanto, ¿a quién se lo podemos entregar? Directamente a Hashem. Por esa razón, este concepto hebreo y todo lo que hemos hablado está relacionado con el concepto y la cultura hebrea, para que de esa manera vayamos entendiendo de mejor forma lo que este Brit Hadashah nos está diciendo. No debemos olvidar que Dios mismo perdonó el adulterio espiritual de Israel en numerosas ocasiones. ¿Por qué razón? Para responder esto, debiésemos hacernos la pregunta, ¿Hashem puede perdonar el adulterio de alguien? Sí.
Por eso, no debemos olvidar que Dios mismo perdonó el adulterio espiritual de Israel en numerosas ocasiones, así como perdonó el adulterio de David con Betsabé y la mujer adúltera del nuevo pacto, lo que implica que nosotros también debemos perdonar este pecado cuando la otra persona se arrepiente de corazón y manifiesta que ha cambiado con sus actos de manera consistente. El Salmo 51 es un ejemplo de corazón arrepentido luego de haber cometido adulterio. Por lo tanto, al momento en que ustedes lean el Salmo 51, está relacionado directamente con el sentir de David Amelech al momento en que transgredió en aquello con Betsabé. Ahí ustedes pueden ver netamente lo que pasaba en su interior, cuál fue la oración que él hizo para que también pudiera recibir el perdón por parte de Hashem. Entonces, ¿cuál fue el diseño establecido por Hashem? Fue el matrimonio. Ese es el diseño que él llevó a cabo para que la persona pudiera estar en bendición. Fuera de ese cerco del matrimonio, claramente está la persona en una transgresión. Y esto también refleja la manera en que él desea relacionarse directamente con su pueblo. Por eso también se habla de las bodas. Por esa razón en particular se habla en el libro del Éxodo, al momento en que es entregada la Torá. Eso es como la Ketubá, lo que es el contrato matrimonial entre Hashem y su pueblo. Tiene que estar todo relacionado dentro de ese marco. Todo fuera del marco claramente no es de bendición. Por lo tanto, las enseñanzas respecto al matrimonio y adulterio son aplicables tanto a lo natural como así también en relación a lo espiritual, lo que es entre un hombre y una mujer, y también lo que está relacionado con la relación con Hashem y su pueblo. En el pacto renovado vemos que el Señor afirma el mandamiento de la Torá de no adulterar y va más allá, advirtiéndonos que la acción comienza con la intención. Lo que hemos visto en Mateo capítulo 5, versículo 28. ¿Cuál es la intención que hay en el corazón de la persona? El Señor nos nos reta a ver la intención del corazón, no solo la acción física. El adulterio comienza en el alma, cuando uno abre espacios a pensamientos incorrectos. Si se corta el pecado de la codicia en el corazón, se podría frenar y evitar el adulterio, tanto natural como así también espiritual. Por eso, vamos atrás. Lo que es sacar el ojo, lo que es sacar la mano, está relacionado directamente que cuando sea pequeño, desarráiguelo de tu vida, cuando es pequeño. Por lo tanto, ¿esto qué nos sirve a cada uno de nosotros? A que esto, que puede sonar como algo sumamente natural, tiene la connotación enorme espiritual, para que de esa manera podamos entender de mejor manera cuáles son las consecuencias de una transgresión, cuáles son las consecuencias también cuando transgredimos a la Torá, en que Hashem cada día nos perfeccione más y más. La sexualidad tiene un marco adecuado, el matrimonio. Dentro del matrimonio, la sexualidad es un acto de santidad que nos permite imitar al Creador y que nos acerca más que ningún otro acto a la persona que más queremos. Pero en el caso de adulterio, cuando la intimidad o cuando el sexo ocurre fuera del matrimonio, es destructivo. En el mundo moderno, en la mayoría de los casos de divorcio, la infidelidad juega un papel fundamental y representa por lo general la última línea roja que sea acusado. La infidelidad nos hace perder nuestra conciencia, nuestra decencia y nuestra familia. Nos aleja más que ningún otro acto de Hashem y de las personas que realmente queremos. Por esa razón en particular, todo lo que esté fuera del cerco no tiene ninguna bendición para la vida del hombre y de la mujer. Que el Eterno cada día nos ayude a todos nosotros a poder mantenernos en su palabra. Este punto en particular de la enseñanza del Brit Hadashah nos lleva y nos eleva a cada uno de nosotros a que podamos vivir de una forma mucho más correcta y así que no lleguemos a transgredir espiritualmente y que nuestra relación con Hashem siempre tenga crecimiento, tenga desarrollo, tenga elevación y nunca estancamiento y retroceso. Que el Eterno añada sabiduría y obediencia también a esta palabra que hemos visto el día de hoy. Shalom.